Estamos en nuestro viaje en el Evangelio de Mateo. Estamos en Mateo 6, si puede abrir allí la palabra de Dios. Mateo 6, estamos en la sección desde el versículo 25 hasta el 34. He titulado a esta serie de mensajes sobre esta porción Viviendo sin preocupaciones. Viviendo sin preocupaciones, y este es el tercer mensaje. Es claro que este es el deseo de Cristo. Cristo quiere que sus hijos, sus discípulos, vivamos sin preocupaciones, sin afanes por las cosas de este mundo. El Señor Jesús repitió la prohibición 3 veces. Mire el texto una vez más, Mateo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis. Versículo 31. No os afanéis. Y versículo 34, así que no os afanéis. Es claro, Jesucristo está prohibiendo el afán. Su deseo de Cristo es que vivamos sin preocupaciones. Y en cambio, Él manda algo opuesto. Versículo 33, más buscad. En otras palabras, en vez de afanarte, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es nuestra necesidad, iglesia. Tú necesitas aprender a vencer las preocupaciones para aprender a vivir para el reino de Dios. Cristo anhela vernos libres de preocupaciones y por eso nos expone eso. En esos versículos contiene 6 razones, según Jesús, de por qué no debemos preocuparnos. 6 razones según Cristo. Ahora, el mensaje anterior, la semana pasada, los 2 mensajes fueron bastante técnicos y yo sé que batallamos con eso, pero es necesario y planta la base para entender este pasaje. Porque cuando Jesús dice no os afanéis, no está diciendo lo que tú y yo entendemos en español. De hecho, el concepto que Jesús usó y que Mateo tomó para explicar aquí es una palabra griega, un verbo griego que es merimnao y significa a grandes rasgos preocuparse, inquietarse, angustiarse, sentirse intranquilo. Es un estado emocional, no es algo que haces. Cuando nosotros oímos afanado, pensamos en una persona que está saturada de tareas. Estar saturado de tareas no es pecado, mientras esas tareas estén en orden a las prioridades dadas por Dios. Jesús era un hombre ocupado y a veces ni comía y a veces ni dormía por estar ocupado en el reino. Estar ocupado no es pecado, no es lo que Jesús está condenando aquí. Jesús está condenando la preocupación por las cosas materiales. Jesús está enseñando que ese estado emocional es incompatible con su reino. Les expliqué que este concepto de afanarse en el Nuevo Testamento se usa de manera positiva, pero mayormente de manera negativa y siempre por cosas materiales. Ahora, muy importante, y estaremos dando círculos en esto durante todo este tiempo que estemos en esta porción, y es que el afán o la preocupación en el fondo siempre es desconfianza contra Dios. El que se preocupa siempre está desconfiando, dudando del poder de Dios. Por eso que el pasaje enfatiza la provisión de Dios. Versículo 26 dice que el Padre alimenta. El versículo 30 dice que Dios viste. Y el versículo 32 dice que el Padre sabe lo que necesitas. Es por eso que las provisiones de la palabra de Dios que da de promesas del Señor para proveer son ciertas. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá ¿qué? Todo lo que os falte. No todo lo que quieres, pero todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este pasaje, la idea de Cristo es no te preocupes, confía en mí. La preocupación siempre echa fuera a la confianza en Dios. Por eso cuando las cartas hablan de esto, siempre lo relacionan con la fe, con la confianza. Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No te preocupes, porque Él te cuida. El apóstol Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, en vez de eso confía en Dios orando.
Yo sé, hermanos, que todos los que estamos aquí tenemos una inclinación propensa a preocuparnos. ¿Quién no se ha preocupado? Y el punto es este: el hombre es tan sagaz que creemos que la preocupación, al ser inevitable, es algo permitible. Y no es cierto. No podemos evitar preocuparnos, es verdad, pero eso no significa que Dios lo permita. Muchas veces nos paramos en las gratitudes y es tiempo de gratitud y en vez de agradecer, estoy bien preocupado, hermanos, pero yo sé que no podemos evitar preocuparnos. Sí, es verdad, no puedes evitar preocuparte, pero Dios condena eso. Nuestra propensión a preocuparnos no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunos dirán, yo no puedo evitar preocuparme, no puedo evitar tener esas congojas. Es verdad. Por eso la Biblia nos da la solución a eso. Y Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad. No puedes evitar que la preocupación llegue, pero ¿qué haces cuando llega? La echas sobre Cristo. Dejas ese peso sobre el Señor Jesucristo, quien tendrá cuidado de ti. La verdad es que vivimos en un mundo preocupado. La gente gira en torno a las cosas materiales, se preocupan por lo terrenal, techo, casa, ropa, dinero, tecnología. La gente se preocupa y vive en muchas preocupaciones. Y el punto es que no solo el mundo, los creyentes también. Vivimos preocupados, incluso siendo creyente. Tú has experimentado preocupaciones profundas. Y hay algunos que son adictos a la preocupación, profesionales de la preocupación. Y si no tienes de qué preocuparte, te vas a inventar algo para preocuparte, porque eres un preocupón vicioso. Y el mundo es así, incluso creyentes vivimos viciados en la preocupación. De hecho, dos cosas. Cuando Jesús menciona esto de no te preocupes, ¿a quién se lo está diciendo? Mateo 5, versículo 1, a sus discípulos, a los creyentes. No se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo a los que han creído en Él. Además, en Lucas capítulo 10, la única persona a la que Jesús le llamó afanada, preocupada, fue a una creyente, a Marta. Es un problema de cristianos. Es increíble que esto esté en nuestras vidas cuando Jesús ha dado la solución para esto. Frases como, ¿cómo le voy a hacer ahora? ¿Cómo le voy a hacer para esto? ¿Qué va a ser de tal persona cuando yo falte? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo le voy a hacer con aquello? Son cosas que inundan nuestra mente. Somos un costal de preocupaciones materiales muchas veces. Quizá tú estás aquí y te preocupa esto. Te preocupa la renta, te preocupa la comida, la vestimenta de tus hijos, te preocupa la educación y cómo le vas a hacer para pagar. Te preocupa saber qué va a pasar de tu familia si tú llegaras a faltar. Te preocupa si tu casa la vas a terminar. Te preocupa si tu casa va a aguantar el huracán. Te preocupa qué va a ser de tu trabajo, hasta cuándo vas a estar ahí. Te preocupan todas estas cosas que son materiales. Y el Señor Jesucristo dice, no os afanéis por esto. Si tú estás aquí y te ha preocupado algo alguna vez, quiero decirte que eso es un estado espiritual tan insalubre, tan perjudicial. Preocuparse pone a tu espíritu en un estado de enfermedad que daña y que trae consecuencias. Y déjeme hacer hincapié en eso de las consecuencias, porque no entendemos la gravedad de las consecuencias de los que nos preocupamos y vivimos preocupados. Esto es una evidencia de que es pecado, porque trae consecuencias. Trae daños a todos los niveles de nuestra vida. Estaba leyendo esta semana, en cuanto a salud, por ejemplo, que la preocupación, además de que sube la presión arterial, que eso creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Las preocupaciones alteran la presión arterial. Además de eso, la preocupación es causante de úlceras, por ejemplo, en el sistema digestivo. También las preocupaciones con facilidad llegan a producir trombosis coronaria, esto es en el corazón, tapar arterias, y eso produce entonces un infarto. Hay gente que se está muriendo por vivir preocupado. Leía que también una persona que vive preocupada se desgasta más fácil en su cuerpo. Como decimos nosotros, envejece más rápido. Y también, psicológicamente hablando, alguien preocupado pierde el juicio. O sea, es incapaz de pensar bien. Por eso toma decisiones mal, porque está preocupado, su mente está cansada, está fatigada. La preocupación
tira un chorro de adrenalina y hace que nosotros nos cansemos, envejezcamos y nos enfermemos. La preocupación significa entonces que traerá muchos daños a nuestra vida. Esto es interesante. Poca preocupación trae consecuencias muy graves. Si tú te preocupas por algo pequeño, vano, material, las consecuencias siempre serán gigantescas a comparación de aquello que te preocupaste. Encontré esta ilustración y me pareció fenomenal. Escuche, por favor. Se ha descubierto que una neblina, aquí no hay mucha neblina seguido, pero entiende lo que es. Se ha descubierto que una neblina densa de 30 metros de altura, esto es unos 10 pisos de altura, y una extensión de 7 cuadras, 7 calles en una ciudad, se compone tan solo de un vaso de agua que se divide en más de 60 millones de microgotas que se suspenden en el aire. Un vaso de agua. Propiamente dicho, pocos litros de agua paralizarían toda una ciudad. Increíble. Esto es cierto, esto es ciencia. Un vaso de agua puede generar una neblina de 7 cuadras, hermanos. Esta es una ilustración perfecta. Tus preocupaciones son por algo pequeño. A ojos de Dios es pequeño. Y te generan tan graves consecuencias. Yo no sé si de aquí sacaron el hecho de te ahogas en un vaso de agua, pero creo que queda bastante bien. Es verdad. Tus preocupaciones son tan pequeñas a los ojos de Dios y trae tan graves consecuencias a tu vida. Es por eso que Dios, Jesucristo, nos enseña a huir de este pecado. Recuerdan que estamos en Mateo 6 y ahí Jesucristo está enseñando en contra del materialismo. No seas avaro. No seas codicioso. Por cierto, mucha gente no entiende la diferencia entre avaricia y codicia. Codicia es desear lo que no tienes. Avaricia es amar lo que tienes. Gran diferencia, ¿no? Puedes recordarlo así, es bien fácil. Codicia es desear lo que no tienes. Avaricia es amar lo que tienes. Y esto básicamente se conjuga en el materialismo, que es lo que Cristo está atacando aquí en Mateo 6, en el Sermón del Monte. Jesucristo enseñó que quien es codicioso o avaro no entrará en el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, el joven rico, Jesús dijo que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico que ama su riqueza entre en el reino de los cielos. Es imposible. Mientras una persona se mantenga amando o codiciando las cosas materiales, está fuera del reino de Dios. Jesús dijo en Lucas 6:24, ay de vosotros ricos, escucha esto, porque ya tenéis vuestro consuelo. Qué frase de Cristo. Tu riqueza es tu consuelo, no tendrás más. En el infierno no serás consolado. Tu riqueza temporal ahorita es tu único consuelo. Ay de vosotros ricos, lo único bueno que tendrás ya lo tienes, tu riqueza. Fuera de eso es condenación eterna. Qué increíble. Nadie que permanece codiciando o amando lo que tiene es salvo. Nadie. Para ser salvo tienes que amar más a Cristo que a tus posesiones. Para ser salvo tienes que dejar de amar el dinero para amar a Cristo. Y tienes que dejar de codiciar lo material para desear y anhelar las cosas espirituales. Ahora, la semana pasada les hablé de lo que es la mejor ilustración de afán o de preocupación en el Nuevo Testamento, que es Marta en Lucas 10. Pero hoy quiero hablarles de entrada ahorita en la mejor ilustración, el máximo ejemplo en el Antiguo Testamento de el afán. Y es que el pueblo de Israel tiene una historia que afirma que los judíos eran un pueblo preocupado. Vaya por favor con su Biblia a Éxodo capítulo 15. Éxodo 15, y quiero solamente mostrarle este ejemplo para que vea que el afán, la preocupación ha estado siempre en el corazón del hombre y Dios lo desaprueba. Éxodo capítulo 15, solo para contextualizar, en Éxodo 14, un capítulo antes, Israel acaba de cruzar el Mar Rojo. Salieron de Egipto, el Éxodo propiamente, han cruzado el Mar Rojo, Dios abrió las aguas, un increíble milagro que vieron ellos. Capítulo 15, empiezan cantando, alabando a Dios por esa gran proeza que habían visto con sus ojos. Pregunta, ¿Dios había mostrado su poder? Sí, su misericordia, las plagas, el mar, todo estaba allí en el poder de Dios manifestado. Vean a Israel, capítulo 15, versículo 22. Acaban de cruzar
Y dice, versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa eso, amargo. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, a ver si les suena familiar esto, hermanos. ¿Qué hemos de beber? ¿Dónde está eso? Es Mateo 6. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos. Israel aquí está quejándose contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿qué vamos a beber? ¿Estamos preocupados? Israel, ahí está preocupado. Moisés, nos has traído, ya nos sacaste, pero estamos en el desierto de Shur, no hay agua, las aguas que encontramos son amargas, no las podemos beber. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ves la preocupación? Es Israel preocupado. ¿Habían visto las maravillas de Dios? Pero ahora estaban preocupados por lo material. Hermanos, vean qué absurdo. Habían visto el mar abrirse y dudaban de que Dios les daría un vaso de agua. Así es el hombre. ¿Qué hemos de beber? Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Ves lo que hizo Dios? Dios hizo un milagro y les proveyó agua. Dios hizo un milagro y les dio de beber. Siempre recuerdo una persona que dijo, yo no voy a ir a la iglesia, porque ¿qué? Por ir a la iglesia, yo necesito trabajar, me dijo. ¿A poco por ir a la iglesia Dios va a hacer que yo regresando del culto en mi casa encuentre un pollo asado? No, tengo que irlo a trabajar y ganar. Alguien me dijo así una vez. No, aquí tenemos una provisión milagrosa. Por supuesto, Dios no te va a aparecer un pollo en tu casa al ratito, pero Dios suple de maneras milagrosas siempre. Dios suple de maneras misericordiosas siempre. Y aquí tenemos un ejemplo con Israel. Ellos se preocuparon, ¿qué hemos de beber? Y Dios les dijo, ¿dudas de mi poder? Aquí hay agua. Entonces, versículo 27, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios les dio agua en abundancia. Avancen al capítulo 16, allá abajito, versículo 1. Ojo, esto ha pasado un mes. Entre capítulo 15 y capítulo 16 hay un mes. Y versículo 1 del capítulo 16 dice, partió luego de Elim, donde había agua, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Ha pasado un mes apenas. Supongo que ya aprendieron la lección de confiar en Dios en que les dará agua y comida. Versículo 2, no es así. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Es verdad, estaban en un desierto, versículo 1, pero otra vez estaban dudando, ahora no qué beber, ahora qué comer. La preocupación del hombre, hermanos, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Aquí tenemos a Israel, un pueblo preocupado. En el capítulo 15 por agua, aquí por comida. ¿Qué vamos a comer? Extraño Egipto, vamos a morir de hambre. Vean que ellos estaban al punto de decir, vamos a morir. No hay comida, vamos a morir. ¿Cuántas veces hemos sentido la misma preocupación? En este caso, aunque había pasado un mes, ellos seguían en la misma dureza, misma preocupación. Y vean versículo 4 y versículo 5, la provisión divina. Versículo 4 dice, Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿Qué? ¿Pan del cielo? Agua del cielo, lo entiendo, pero pan del cielo, este es otro milagro. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, ojo, de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día las cosas eran diferentes. En el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Recuerdan? Eso tenían que hacer el sexto, porque el séptimo día era de reposo, entonces el sexto tenían que recoger doble, para no recoger el día de reposo.
Aquí Dios los está probando en su confianza. Aquí Dios está tratando con la preocupación de Israel. Esto apenas ha sucedido un mes del capítulo 15 y Dios les promete provisión, lo cumple, versículo 14. Miren por favor 14, dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, delgada, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Esto es como una hojuela, algo así como una hojuela. ¿Qué era? Dios está proveyendo lo que había dicho, pan del cielo. Versículo 15, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿maná? ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Dios cumplió. ¿Qué comeremos? Aquí está el pan. Dios les hace descender pan del cielo de una manera milagrosa y aplaca la preocupación de los israelitas. Ahora vean, este pueblo ha visto la provisión de Dios aquí, están quejándose, están preocupándose, y aún así que ven que el pan cae, aún así desobedecen. Versículo 19, dice: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Tenían que recogerlo de cada día, solo la porción diaria. No recojan nada más. Desobediencia, versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Es muy fácil, iglesia. ¿Por qué el pueblo de Israel, algunos de ellos guardaron para el otro día? ¿Por qué? Tú entiendes por qué, ¿verdad? Somos humanos. Ellos pudieron haber dicho: ¿qué tal si mañana no cae? ¿Y si mañana no cae? Yo mejor me aseguro y agarro desde hoy. Al cabo hay tanto, y llovía bastante a maná. Ellos, por desconfianza en la provisión de Dios, tomaron más de la porción diaria. Y dice la Biblia que eso se pudrió, se echó a perder. Dios no lo permitía. Dios estaba enseñando a Israel a no preocuparse por las cosas materiales, sino confiar en Él por completo. Moisés lo tiene que repetir, versículo 24, dice: y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés, esto es ya el sexto día que sí tenían que guardar doble, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Este es otro milagro, porque durante la semana, si guardaban para el otro día, se echaba a perder, pero el sexto día, que guardaban para el séptimo día de reposo, no hedía, no se echaba a perder. Esto era un milagro, era incoherente, porque era el mismo pan, el mismo periodo de tiempo que esperaba, sin refrigeración, sin nada de eso, sin frigobar, nada de eso, sin ni hielo, nada de eso, y el sexto para el séptimo no se agusanaba. ¿Por qué? Porque Dios lo había ordenado así. Y el séptimo día comían ese pan del día anterior sin ningún problema. Qué hermoso es, hermanos, ¿no? Ahí estudiando esto esta semana dije: Señor, ¿cómo sería nuestra vida si el domingo, que en este caso ya no somos hebreos, ellos lo hacían así, pero nosotros este primer día de la semana no dieras trabajo a nadie? Que no existiera trabajo el domingo. ¿La iglesia estaría llena? ¿Podrían los creyentes ser más consagrados a Dios si no hubiera trabajo los domingos? Aquí no les falló el Señor. Ellos tuvieron provisión divina. Ahora dirán: bueno, supongo que con esto Israel ya entendió, ¿no? Ya aprendió. Israel ya no se va a preocupar. Les mostró que les puede dar agua, les mostró que les puede dar comida. Israel ya aprendió la lección. Vayan a Números, por último, por favor. Números capítulo 11. Y cuando estás y caes en Números 11, ha pasado un año desde Éxodo 16, ¿de acuerdo? Esto es un año después. Un año después. Números 11, versículo 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, lo mismo que antes. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Aquí tienes esto, hermanos. Cuando tú te preocupas de la provisión material, Dios no se agrada, Ten por seguro que no se agrada. Versículo 1. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Dios mandó una plaga que empezó a matar con fuego al pueblo. Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera,
porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tavera significa incendio. Versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, vean hermanos, la misma preocupación, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué hemos de beber? Ahí está Dios proveyendo agua. ¿Qué vamos a comer? Ahí va, Dios les da pan. No, un año después ya nos aburrió el pan. ¿Quién nos va a dar carne? El mismo corazón preocupado del hombre. Jóvenes que están aquí, niños, tú has visto a tus papás preocupados, ¿no? Has visto a un papá mordiéndose las uñas, al menos simbólicamente, pero aquí tienes al pueblo de Israel siendo idéntico porque ellos eran hombres como nosotros. Ellos se preocuparon, codiciaron la carne y esto les vino juicio. Vean por favor versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahí tienes tu lista de compras, ¿no? De esta semana. Espero que tus hijos lo quieran. Versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca. ¡Qué mentirosos! ¿Cuál se seca? Dios les había dado todo. Se seca, dice, pues nada, sino este maná. Ven nuestros ojos. ¿Te has aburrido por comer solo frijoles y arroz? Ve a Israel. Lleva un año con la misma dieta. Un año comiendo exactamente lo mismo y se estaban quejando contra Dios y preocupados porque ahora querían, ¿qué? Carne. Versículo 6, nuestra alma se seca. Esto era una preocupación por la comida. Es lo mismo que en Éxodo 15, en Éxodo 16. De hecho, en Deuteronomio 8, me parece, cuando Dios hace remembranza de todo esto. Increíble, hermanos, vean esto. 40 años después de todo esto, o bueno, 39 años después de lo que está en Números 11, Dios le dice a Israel, yo te traje por el desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y escucha, nunca te faltó comida, nunca te faltó agua. Incluso Dios les dice, el calzado de vuestros pies y tu ropa nunca se envejeció. Israel había visto la provisión milagrosa de Dios en 40 años. Hermanos, esto fue un milagro. Que el calzado de este pueblo no se hiciera viejo y no se rompiera. Eso fue un milagro de Dios en 40 años. La comida, el pan del cielo, el agua de la roca, de donde Dios les haya dado. Y todo lo que Dios les proveyó había mostrado su poder, Dios. Y aún así el pueblo decía, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Ahora queremos carne. Solamente para terminar, hermanos, esta ilustración, esto terminó en juicio. ¿Recuerdas? Ve al final del capítulo, no hay tiempo para leerlo todo, pero esto terminó en juicio. Versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, había 1 metro de altura de codornices muertas. 1 metro, esos 2 codos es más o menos medio metro. Y luego dice versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, no durmieron, y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Escuchen esto, juicio. Versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Ese nombre significa la tumba de los codiciosos. Versículo 35 dice que después de ahí se fueron. ¿Cuál fue el problema de estos hombres que se preocupaban por la comida, que eran codiciosos? Lo mismo que Jesús está tratando en Mateo 6. No codicies, no seas avaro, no seas materialista. Dios suple, Dios provee, el Padre sabe tus necesidades. Esto nos hace entender por eso, como dice Pablo en 1 Corintios 10:11, que estas cosas de Israel están escritas para amonestarnos a nosotros, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no pequemos como Israel pecó. Israel fue un pueblo preocupado. Por eso, hermanos, vuelvan a Mateo 6. Cuando Jesús les habla a judíos
pueblo, hijos de preocupados del Antiguo Testamento, Israel en tiempos de Jesús entendía muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Es más, ellos escucharon: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? Y todos se acordaron de Israel en el desierto, de sus padres antiguos. Israel era un pueblo, hijos de codiciosos, hijos de preocupados. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros también. Nuestros padres se preocupaban por las cosas materiales. Nuestras generaciones anteriores vivieron preocupados por lo terrenal, y si eran sin Cristo, mucho peor. Y yo les he dicho antes, esas cosas nos las inyectan a nosotros nuestros padres. Vivir para trabajar. ¿Viste a tus papás haciendo eso? ¿Y qué creces haciendo tú? Lo mismo, porque eso es de lo que te alimentaste viendo el ejemplo de tus padres. Tú que estás aquí probablemente viste a papás tuyos o quien te crió viviendo para trabajar, bienes materiales. ¿Y qué línea seguiste tú? La misma, porque así como en Israel sus padres fueron preocupados, al tiempo de Jesús le habla a una generación que era igual. Jesús dice: no os afanéis por vuestra vida. Qué increíble, hermanos, que el que lo dice, no te preocupes, es porque tiene el control absoluto sobre la comida que le da al hombre. ¿Quién le dio el pan a Israel? ¿Quién le dio el agua? ¿Quién le dio codornices como juicio? Dios. Ahora sí, Mateo 6, por fin vamos a entrar al texto. Mateo 6, versículo 25, donde inicia esta sección, Jesús dice, Mateo 6, 25, por tanto os digo, hasta ahí, hermanos. Ahí hay muchísimo. En esa frase hay demasiado. Y dirán, el pastor exagera. No, de verdad, ahí hay mucho. Esa primera frase, por tanto os digo, es una frase que conecta con todo lo que ha dicho antes. ¿Qué ha dicho Jesús antes? Él ha dicho que no hagamos tesoros en la tierra. Él ha dicho que no seamos con un ojo que escatima, un ojo que no da, sino que seamos generosos. Él ha dicho que no sea el dinero nuestro Señor. Versículo anterior, 24. Por eso esa frase introductora conecta con lo que ha dicho, y además es una frase de conclusión. Por tanto os digo, es una sola palabra en griego que es la palabra dia, y dia significa debido a esto, o en consecuencia a esto, o por esta razón te digo. Entonces Jesús está dando una conclusión de lo que ha dicho arriba. Jesús ha dicho: no tengas tesoros terrenales, no tengas un ojo codicioso, no hagas del dinero tu Dios, tu ídolo. No, por tanto te digo esto, hermanos. Es como si Jesús estuviera diciendo: ¿quieres ir en contra del materialismo? ¿Quieres aprender cómo vencer todo esto? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Sabes cómo evitar todo esto? Te voy a dar el origen. Por tanto os digo, no os afanéis. Escuchen, hermanos, el afán es el origen de todos estos problemas materialistas. El afán es la raíz de donde el hombre toma para ser avaro, codicioso y materialista. Es por eso que en esa frase hay tanto. Jesús está diciendo: para evitar esto que les he dicho, la solución es esta: no se preocupen, porque todo empieza por preocuparse. Y el que se preocupa entonces va a empezar a hacer tesoros terrenales, y el que se preocupa entonces va a ser un ojo codicioso, y el que se preocupa va a llegar al punto de que va a hacer del dinero su Dios. Jesús está diciendo, ¿cómo inicia todo esto? ¿Cuál es el origen de estos problemas? Es el afán, la preocupación. Por tanto os digo, aquí está la solución: no te afanes. El afán es el inicio de la avaricia, de la codicia, y por esa razón Jesucristo lo prohíbe. Esa preocupación es la semilla que va a producir estos pecados y hacerte un hombre, una mujer materialista. Por tanto os digo, el origen es este: no te preocupes. Y viene la prohibición de Cristo. Dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Hasta ahí. Aquí Jesús da una prohibición: no te afanes. Ahora, con lo que les he dicho hasta ahora, y si usted va siguiendo el tema de cerca, aquí alguien podría encontrar una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque Jesús dice: no te afanes. Y el hombre, en su corazón y condición naturaleza pecaminosa, se afana, se preocupa.
Es más, al principio de este tema, hace unos minutos, le dije que es imposible no preocuparse como seres humanos. Entonces, ¿por qué Jesús aparentemente pide que hagamos algo que no podemos hacer? No te afanes, no me voy a afanar. Jesús me está pidiendo algo inalcanzable. Todos nos preocupamos, es imposible no preocuparse. ¿Por qué Jesús me pide algo que no voy a poder lograr? No es una contradicción. La clave está en el verbo que usa allí Jesucristo. No os afanéis, que es el verbo merignao, pero está conjugado en una forma que se llama presente imperativo, continuo. Lo que Jesús está diciendo es: no vivas preocupándote. Jesús está diciendo: yo sé que te vas a preocupar, pero no hagas de la preocupación una manera normal de tu vida. No hagas que la preocupación sea tu hábito, tu forma normal. Y ¿saben qué, hermanos? Muchos creyentes vivimos así, habituados a la preocupación. Y es lo que Jesús está prohibiendo. Jesús sabe que no podemos evitar preocuparnos, pero Él manda que no hagas de eso tu manera de vivir. La mejor traducción podría ser: por tanto os digo, no viváis afanados, o no estén afanándose todo el tiempo. Una vez más, ¿cuál es la solución a esto? Pedro nos la dio, 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra preocupación sobre Él. Además, yo no sé si están entendiendo, pero esta es la dinámica. ¿Te preocupas? Viene la preocupación a tu vida, esa preocupación la echas sobre Cristo. Es la manera de escaparse. Viene otra preocupación o la misma, revive, porque eso pasa, revive esa misma preocupación y haces lo mismo. Vas a Dios en oración y se la echas. Recuerda, esa palabra es la que se usa para Mateo 12, para cuando los discípulos echaron sus mantos sobre el pollino para que Jesús subiera. Es quitarte la carga y aventársela a Él. Básicamente es: Señor, aquí estoy preocupado, ayúdame, lo dejo en tus manos, no quiero estarlo pensando, no quiero estar afanado con eso, te lo entrego en tus manos. Y después, escucha, abres tus ojos, terminas la oración y vives sin esa carga. El problema es que muchos oramos: Señor, te entrego mis cargas, y te levantas con ellas mismas cargando todavía. Eso no es echar tu ansiedad sobre Él. Es después de que oras, confías y descansa tu alma, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Preocupación que llega, preocupación que echas. Preocupación que llega, preocupación que descansas. Y si la misma preocupación vuelve a los 10 minutos, porque así somos, hermanos, así somos. De verdad que estas semanas que he estado estudiando esto, yo he dicho: Señor, mis preocupaciones regresan cada media hora, cada 20 minutos. Esto es peor que el pecado sexual, peor que una tentación económica o peor que cualquier otra tentación, porque es en tu mente. Y regresa la preocupación. Y mi preocupación esa semana fue mi mensaje de la UPBS y tratar de estar listo y tratar de estar bien. Y Señor, ayúdame, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Está echando tu preocupación sobre Él, echando tu preocupación sobre Él. Eso, hermanos, es una manera en que tenemos que vivir, dejando nuestras preocupaciones en Él. Y una vez que abres tus ojos después de haber orado, vives en paz. Porque el Dios que dio maná, el Dios que dio codornices y el Dios que dio agua es el mismo Dios que se va a encargar de nuestras necesidades. Por tanto, no os preocupéis. ¿Por qué? Porque hay una manera de solucionarlo, echando nuestra ansiedad sobre Él. Ahora, hermanos, en este capítulo, en esta sección del 25 al 34, como les dije, Jesucristo nos da 6 razones para no preocuparnos. 6 razones para no preocuparnos. Y de verdad, quiero ir lento en esto, porque es Jesús, es su enseñanza. Cada semana vengo y les doy una predicación de la predicación de Jesús en el Sermón del Monte, y su enseñanza es muy importante. Así que yo quiero ir lento. Además, la preocupación es un tema que nos concierne bastante, así que tenemos que ir despacio. En estos versículos Jesús nos da 6 razones para no preocuparnos. Número 1, razón de importancia. Número 2, razón de valor. Número 3, razón de incapacidad. Número 4, razón de fe. Número 5, razón de diferencia. Y número 6, razón de enfoque. Dirás, ¿qué son estas palabras? No te preocupes, iremos una a una. Están en el texto, no las estoy inventando. Y todas estas 6 razones que nos da Jesús para no preocuparnos fortalecen nuestra confianza en Dios. Fortalecen nuestra fe, para convencernos de que no necesitas afanarte, no necesitas preocuparte por la renta, por tu cuerpo, por tu salud, por el pago, por
lo que tienes que hacer a futuro, tu vida, tus hijos, tu familia, no te tienes que afanar. Y Jesús nos da 6 razones. Lo que nos queda esta mañana, solo veremos una. Esto es tan rico, tan profundo. Tenemos que ir despacio. Primero, razón número 1 para no preocuparse, según Jesús, le he puesto razón de importancia. Jesús nos dice, no te preocupes porque tienes que entender que hay una razón de importancia. Miren por favor versículo 24. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Nota la pregunta que sigue. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esa pregunta de razonamiento que Jesús hace significa, en otras palabras, si Dios te ha dado lo importante, te ha provisto lo importante, ¿no te proveerá también de lo secundario? ¿Qué es lo importante? Vida, cuerpo. ¿Qué es lo secundario? Comida, bebida, vestido. La idea de Cristo es, mira, no te preocupes por razón de importancia, la importancia que Dios te ha dado vida, te ha dado un cuerpo, eso es más importante. ¿No crees que si te dio eso, te dará también las cosas que sustentan eso? Es la idea de esta pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y la respuesta a esta pregunta es, sí, la vida vale más que lo que comes o lo que bebes, y el cuerpo es más valioso que la ropa que usas. Jesús está poniendo de relieve la importancia de las cosas. Y Él dice, es más importante la vida, más importante el cuerpo que lo que es secundario, comida, bebida, vestido. Esto, por supuesto, hermanos, evoca la confianza en Dios. Si Dios te dio vida, te dará las demás cosas. Confía. Ahora déjeme desglosarlo un poquito. Jesús pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Quiero dividirlo en 2, lo importante y lo secundario. Es lo que Jesús tiene ahí. Empecemos con lo importante. Jesús da 2 cosas. Dice, no es la vida, su qué, la palabra griega que significa tu existencia, tu vida, tu aliento. De hecho, esa palabra se traduce de la Septuaginta de una palabra griega que es la palabra griega nefesh, que está allá en Génesis 2:7 cuando dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un nefesh, un ser viviente. O sea, habla de su vida misma, de su aliento, de su existencia. Dios dio esa vida, hermanos. Dios dio la vida a cada uno de nosotros y por tanto esa vida es más importante que cualquier otra cosa. A ver, te pregunto algo súper obvio. Antes de que tú existieras, ¿te preocupabas por existir? Es una pregunta un poquito fuera de lugar, ¿no? ¿Puedes preocuparte por existir? Es ilógico. Antes de nacer ni siquiera podía preocuparme. Dios se encargó de darme vida. Y ahí no cabe la preocupación porque Él es el que me dio esa vida. Yo no. Mi vida no está en mis manos, estuvo en las de Él. Por tanto, si Él te dio la vida, entonces Él te puede dar las demás cosas también. Además, Mateo usa una palabra interesante porque dice, no es la vida más, la palabra pleión, que significa superior, mayor o más importante. De ahí mi punto. Ya se tradujo en capítulo 5, versículo 20, ¿te acuerdas? Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor, misma palabra, mayor, o sea, más importante, y la idea de Cristo es, tu vida es pleión, es más importante que lo que comes, lo que bebes, lo que vistes. Tu vida es más valiosa. Ese aliento de vida, me encanta porque nefesh, la mayoría de las veces en el Antiguo Testamento no se traduce vida. La mayoría de las veces esa palabra en el Antiguo Testamento se traduce alma. Alma. Y alma para un judío no es como una parte del ser como nosotros lo entendemos. Alma para un hebreo era tu ser interior, tu vida misma, lo que eres. Eso te lo dio Dios. Tú no tuviste injerencia en tu vida. Y si Él dio la vida, ¿no crees que también dará las otras cosas? Es la idea de esto.
Además, dice Jesucristo, no es la vida más importante que el alimento, y da la segunda cosa importante. Y el cuerpo, soma, es la palabra, soma es cuerpo, pero no en el sentido de salud. Ahí Jesucristo no está hablando del cuerpo y su salud. Ahí está hablando del cuerpo como la provisión divina, como una provisión de una máquina biomecánica perfecta creado por Él, de una provisión que Él dio nuestro cuerpo. No está hablando de la salud del cuerpo, sino del cuerpo mismo que fue creado por Él. Ahora, ¿cuántos de ustedes se preocuparon en el vientre? Oye, a ver si me crece bien el pie aquí en el vientre. Oye, a ver si mis órganos se desarrollan lo suficiente. ¿Alguno de ustedes se preocupó en el vientre? ¿Se acuerdan de haberse preocupado en el vientre? ¿Por qué? Porque de eso tiene poder solo Dios. Es la idea. Si Él te dio el cuerpo en el vientre, ¿qué dice el Salmo, hermanos? Mi embrión vieron tus ojos. Y después llevaste a cabo todas las cosas que estaban escritas en tu libro sin faltar una de ellas. Dios tiene el control sobre el vientre de la mujer para crear el cuerpo de cada ser humano. Dios tiene ese poder. Dios da lo importante, ¿notaron? Dios da la vida, la existencia. Dios da el cuerpo. Y en ambas cosas tú no puedes preocuparte porque Él te las dio. Tú no tuviste ninguna participación activa en esto. Es como si yo les preguntara, para entender esto mejor. ¿Qué tal si te preguntaran, ¿qué prefieres tú? ¿La vida o comida? ¿Qué prefieres? Dijeras, ¿qué es más importante? ¿La vida o un vaso de coca? ¿Qué prefieres? ¿Seguir viviendo o comer? Tú dirías, bueno, pues la vida es más importante. Sí, claro, la vida se sostiene con comida y bebida. Pero hablando no de eso, sino de importancia, de rango de importancia, la vida es superior. Se los pongo de otra manera. Si tú has estado en un hospital internado y con dificultades en tu salud y un diagnóstico no bueno por momentos, ¿en qué piensas? Oh, cuando salga de este hospital voy a irme a comprar un par de zapatos y voy a irme a comer la mejor comida, el mejor restaurante. ¿Piensas en eso? No. ¿En qué piensas? En tu vida. En tu vida. Dices, Señor, guárdame. Y en ese momento no importa cuántas mudas de ropa tienes en tu closet. No importa cuántos pares de zapatos tienes. No importa si el refri hay algo o está vacío. Cuando estás internado en un hospital batiéndote entre la vida y la muerte, lo importante es la vida. Y a veces Dios nos tiene que mandar ahí para recordarlo, ¿verdad? Es lo que está diciendo Jesús. ¿No es la vida más importante? Por supuesto, nadie que esté en un hospital se pone a pensar en cosas materiales, sino en tu vida, hablando de alguien que está en una urgencia médica. O cuando estás en un incendio y sales de un incendio, no te pones a pensar si guardaste las cosas costosas, te pones a pensar en que saliste vivo de ese incendio. Es lo que Jesús está mostrando aquí, la razón de importancia. Tu vida y tu cuerpo son más importantes que las cosas secundarias. Ahora, esto nos conecta a lo secundario. Lo secundario es comida, bebida, vestido. Otra vez, pregunta de Jesús en el 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No es más importante? Claro que sí, Señor. La vida que me has dado y el cuerpo que formaste es más valioso, es más importante que la comida, la bebida y el vestido. Efectivamente, estas cosas, comida, bebida, ropa, sostienen la vida. Alguien podrá decir, no, pero tú no puedes seguir viviendo sin comida. Entiendo. Pero originalmente el que da la vida y da el cuerpo fue Dios. Ahora, las cosas secundarias, hermanos, como comida, bebida, ropa, ¿no las puede dar también el Señor? ¿Quién dio la vida? ¿Quién dio el cuerpo? Dios, que es lo más importante. Entonces Él también la mantendrá. Este es el punto de Jesús, hermanos. El que dio estas cosas, las sostendrá hasta que Él quiera. Razón de importancia. Él te dio lo importante, te dará fácilmente lo secundario. Te dará lo secundario. El cuerpo Dios nos lo dio y lo mantiene. La vida Dios nos la dio y la mantiene. Hay un refrán, no creo que lo llegue a conocer, o que lo conocí antes, pero hay un refrán que decía mi abuela,
Y esto se lo decían a los recién casados o a los que ya estaban casados. No lo tomes en serio, es un refrán. Pero el refrán decía mi abuela: Dios da al muchacho y da para el hilacho. O sea, quiere decir, Dios te dará el hijo, y hilacho quería decir como el trapo que le podías poner para vestirlo. O sea, no te preocupes si Dios te da un bebé, Él te dará lo que necesitas para vestir a ese bebé. Y así decía mi abuela: Dios da al muchacho y da para el hilacho. Dios te dará un hijo y te dará para vestirlo. Es de lo que Jesús está hablando aquí, hermanos. Exactamente ese dicho. Dios da la vida y Él la va a sostener. El mismo Dios que tuvo poder para crearte es el mismo Dios que tendrá poder para alimentarte. Y si es necesario que Dios haga un milagro para darnos comida, bebida y vestido, Él lo hará. Él lo hará. Dios es generoso. Ahora, ¿recuerdas lo que dice el apóstol Pablo? Creo que este versículo es fundamental que lo cite ahora. En Romanos capítulo 8, versículo 32, el apóstol Pablo, solo escucha, pero tenlo en tu mente. Dice el apóstol Pablo, hablando de Dios el Padre. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, Pablo dice a los romanos: Dios el Padre te dio a su Hijo, a Jesucristo, provisión espiritual. ¿Cómo no te va a dar todas las cosas? Provisión material. Es la misma idea de Jesús aquí. El mismo que te dio lo más importante, ¿tú crees que no va a ser poderoso para darte lo secundario? Claro que sí. Dios puede darnos la provisión espiritual con el mismo poder con que nos da la provisión material. En su bondad Él lo hace. Como dice Mateo, ahí una página adelante, como dice Mateo 7, 9 al 11, ¿recuerdas? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan? Dios nos ha dado vida física, vida espiritual. Por supuesto que nos dará también lo secundario. Escucha este paréntesis, hermano. Por favor, escucha este paréntesis. Y cuando Dios ya no dé lo necesario, y cuando Dios ya no dé la salud al cuerpo, ya no quiso dar el alimento o la bebida, entonces es porque Él ya te quiere con Él. Es porque ya te quiere con Él. Mientras tanto, Él dará lo secundario, así como te dio lo importante. Preocuparse entonces es creer que Dios te descuida. Preocuparse es creer que Dios te está descuidando. Hermanos, esto es todo. Dios da lo superior y da también lo secundario. Por lo tanto, aquí está el mensaje de Jesús. No necesitas preocuparte. No lo necesitas. Preocuparte por tu trabajo. Hey, Dios te dio la vida. Preocuparte por dinero, enfermedad. Dios te dio tu cuerpo. No solo te lo dio. Es que es el problema con nuestra preocupación. Creemos que Dios nos creó, nos dio vida y después nos dejó a la aventura. Ay, haz lo que quieras, que te caigan enfermedades, que te falte comida, no pasa nada. Ay, tú velo, yo me divorcio de ti. Ese no es Dios. Dios da la vida y luego sostiene la vida. El Salmo 104 que leímos hace tiempo, hace un rato, nos enseña precisamente eso. Dios creó todo, bestias, aves, peces y hombre, y no solo lo creó, luego después se da la tarea, el divino Dios, de sostenernos y darnos comida y darnos bebida y darnos techo. El mismo Dios que dio vida también al mismo tiempo la sostendrá. Por tanto, no necesitas preocuparte. No es como que Dios te creó y te abandona. Dios te creó y te sustenta. Ambas cosas. Por eso Jesús dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No crees que Dios, que te dio lo importante, también te dará lo que complementa lo importante? Obviamente, como veremos en próximas semanas, no te preocupes no significa que seas flojo y ocioso. Lo veremos en su momento. Pero ahorita el punto es, no te preocupes, porque el mismo Dios que da la vida y el cuerpo es el mismo que suplirá todas las cosas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber,
ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más importante que el alimento y el cuerpo más importante que el vestido? Iglesia, yo quisiera terminar este mensaje de este primer punto exhortándote a que confíes en que Dios te dará todo lo que necesitas materialmente, hasta que Él quiera. Y el día que ya no te lo dé, es porque te quiere con Él, punto. Eso es todo. Él que te dio la vida, también te la va a sostener materialmente, hasta que sea su voluntad. Este es el Dios en el que creemos, no en un Dios que descuida, sino en un Dios que provee. Por tanto, hermanos, si entendiste este punto tan sencillo, la consecuencia es, entonces, ¿para qué preocuparme? Esta palabra me encantó. Es ridículo preocuparse cuando entiendes esto. Es ridículo. Es desconfiar de Dios y es ridículo. Porque el Dios que te dio todo lo importante, ¿dudas que te dará lo demás? Todos llegamos a preocuparnos por cosas, por quedarnos sin comer, quedarnos sin salud, quedarnos sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas tus preocupaciones, cosas materiales. Nos podemos quedar sin eso, pero nunca nos quedaremos sin la presencia provisora de Dios. Hermanos, por favor, no dejen que sus preocupaciones les aparten del Señor. No dejes que tu preocupación te aleje, te apague, te desanime, palabra horrible, te desanime, te estorbe para tu vida espiritual. No dejes que tus preocupaciones te quiten de servir al Señor. No dejes que tus preocupaciones hagan que tú olvides la Biblia en tu casa. No dejes que tus preocupaciones te hagan a olvidarte no solo de Dios, sino de tu familia, de tu iglesia. No dejes que tus preocupaciones un día hasta te aparten del camino de Dios, te eviten congregarte porque estás tan preocupado que mejor ya ni vienes. No permitan eso. Dios provee, confía en Él. Y el extremo opuesto a la confianza a Dios es la preocupación. La preocupación comienza cuando la confianza se acaba. Confía en que el que te dio la vida te dará también todas las cosas. Pero sería yo un traidor si no les digo esto, hermanos. Lo que les he predicado esta mañana no es para todos. Esto de que Dios te proveerá lo importante y lo secundario porque Él es generoso, no es un beneficio para todos. La provisión prometida en el 25, versículo 25, es exclusivamente para los que hacen lo del versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y todas estas cosas? ¿A quién le añade Dios la provisión de lo secundario, lo material? ¿A quién? A los que están en búsqueda continua de su reino. A ellos Dios les provee. No es para todos. Es para los que buscan su reino. Para los que buscan su reino. ¿Estás tú en su reino? ¿Estás dedicándote a su reino o estás dedicándote a tu reino? Si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo como su Señor, tú tienes primero que entrar al reino por medio de la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús para asegurarte que puedes tener de Él la provisión prometida materialmente hablando. Dios proveerá. No te preocupes. El Dios que da lo importante, da lo secundario. No hay razón para preocuparte. No seamos ridículos preocupándonos cuando tenemos un Dios provisor inmensamente poderoso que nos puede dar lo necesario. Si alguien aquí todavía dice, no me importa lo que está diciendo ese hombre, voy a seguirme preocupando. Bueno, esta fue apenas la primera. Faltan otras 5 razones que Jesús da para no preocuparse. Las veremos en su momento. Oremos, por favor. Oh Padre, te damos gracias porque esta mañana hemos podido entender tu palabra de una manera clara. Ayúdanos, Señor, para vivir sin preocupaciones, es nuestra petición. Ayúdanos a aprender a confiar en ti y a echar nuestras angustias y ansiedades sobre ti. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Cada vez que venga una preocupación, poderla descansar en ti. Señor, vivir sin preocupaciones es tu deseo, es el deseo de Cristo y es nuestra necesidad.
Ayúdanos, Señor, a vivir sin afanes en nuestra vida. Confesamos que somos peor que Marta, peor que Israel. Confesamos que con facilidad nos afanamos, desconfiamos de tu provisión y somos un costal de preocupaciones materiales por esto, por aquello, pensando en el futuro, como si la vida y el cuerpo dependieran de nosotros. Señor, confesamos nuestro pecado, nuestra maldad, hemos desconfiado de ti. Quizá no decimos qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, pero en nuestro corazón albergamos la misma desconfianza. Creemos que tú nos descuidas, Señor. Perdónanos. Confesamos nuestra maldad. Y al contrario, te damos gracias, porque tú das la vida y luego tú la sostienes. Tú nos creaste y tú nos mantienes. Oh Señor, no hay razón para preocuparnos. Ayúdanos a introducir esto en lo más profundo de nuestro corazón para que nuestra fe y confianza en ti crezca. Gracias por la vida, Señor, gracias por el cuerpo, gracias por las cosas importantes y aún gracias por las secundarias, salud, comida, bebida, vestido, techo y aún más y más cosas que nos has dado. Gracias, Señor. Te pido que si hay alguien aquí que está presente, se cree cristiano, pero no tiene verdaderamente la salvación, te pido que le ayudes a abrir su corazón y a suavizar su dureza y que te pueda conocer a ti y entonces buscar tu reino. Señor, bendícenos y ayúdanos a vivir sin preocupaciones, confiando en tus cuidados amorosos como Padre. Te damos gloria, honra y gratitud en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.